abre la mente. Ahí, Ya. no, juro, ahí está. Muy bien, arrancamos entonces. 3, 2, 1. Ok. Buenas noches, queridos amigos. Para aquellos que se conectan, tenemos hoy día un invitado muy especial. Él es José Ignacio Beteta. Él es emprendedor, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, director del Centro de Desarrollo Integral, miembro del directorio de IPAE, historiador, magíster en gestión pública y colaborador en diferentes medios de comunicación. Muchos de ustedes seguramente lo han visto en medios y también en redes. Él es muy activo en redes, tiene unos videos muy interesantes y casualmente lo hemos convocado porque vamos a tratar un tema que es de mucha relevancia en la actualidad, que es sobre el impacto de la globalización en los negocios internacionales. José Ignacio, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Iveta, a ti por la invitación y discúlpame dos cosas. La primera, la oscuridad, porque estoy en un momento de tránsito, entonces veo que la cámara está un poco oscura, entonces discúlpame que no se vea tan bien. No te Y lo preocupes. segundo es que soy ex director de IPAE. Ya no Ah, soy ok. director de IPAE, mi mandato, digamos, como director se cumplió hace algunos años. Fui Ya. director de IPAE un tiempo, varios años, y feliz de haber estado en esa institución, pero ya no, ya lo dejé hace tiempo también. Vale Pero la nada más, aclaración. gracias por la invitación. Vale la aclaración. Gracias, José Ignacio. Mira, queremos tocar este tema porque estamos llevando un curso de globalización de Ujú, medios y estamos viendo ujú, que la globalización impacta mucho en todos nosotros, ahora mucho más que antes. ujú, Y he visto también en tus videos que ujú, tú tocas mucho el tema de lo que es la globalización y el globalismo, ¿no? Sería interesante tocar ese tema también. Pero ujú. para ti, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que ha tenido la globalización en nuestro país? Bueno, es que has usado dos términos que creo que vale la pena distinguir. Una cosa es la globalización como un fenómeno que tiene ya por lo menos unos 50, 60 años, desde el inicio del siglo XX, digamos, mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un proceso que implica tecnología, comunicación, medios, transporte. Y claro, el mundo se ha hiperconectado de una manera impresionante en los últimos 70, 60 años, digamos. Ese es el fenómeno de la globalización y es un fenómeno que a mi parecer es mucho más positivo que negativo, Ujú. ¿no? Digamos, ha traído la posibilidad de generar muchas relaciones comerciales, culturales, políticas, económicas entre países que antes ni siquiera se podían ni ver, ni conocer, ni conectar, ¿no? Otro tema es el globalismo, y ahí ya entras en un tema un poco más político o ideológico, ¿no? Como todos los sismos, ¿no? Siempre que le ponen digamos, el prefijo o el sufijo ismo a algo, ya es porque es una exageración de algo, ¿no? Y el globalismo, digamos, yo lo entiendo como un mecanismo, es un instrumento, un mecanismo, es un sistema en el cual diversos grupos de poder, que pueden ser privados, públicos o de multilaterales, poderes políticos o empresariales, buscan que una sola receta, que una sola doctrina, que una sola serie de valores, que una serie de políticas monocromáticas, digamos, monolíticas, sean las que intenten dirigir a todos los países o la mayor cantidad de países para ellos tener el control de esas políticas y de estas normas y de estas leyes, ¿no? Entonces, uno es un fenómeno social, la globalización, cultural, tecnológico, el otro es un sistema, es una agenda política, ¿no? Es una agenda de poder, ¿no? ¿Y tú Y crees que se está dando ujú, cuál de ellos? ¿O cuál se yo está creo que impidiendo más que otro? lo interesante es que la globalización trae como consecuencia posible, no directamente, pero como consecuencia posible, el globalismo. Cuando tú ves que los países son más fáciles de conectar, que los políticos se conectan, que las leyes empiezan a conectarse, que se firman tratados internacionales, que se firman tratados de comercio, que se firman pactos o tratados de justicia o tratados sobre derechos humanos o tratados sobre medio ambiente como producto de la globalización. Entonces ahí es donde la globalización se empieza a utilizar como un instrumento para imponer una agenda globalista. Entonces yo creo que las dos cosas van en paralelo
mientras la globalización es algo que está creciendo y que sigue avanzando porque cada vez estamos más conectados, el globalismo, por ende, como consecuencia de, empieza también a cada vez tener un poco más de fuerza, pero acá viene lo interesante de la historia, es que el globalismo, como todos los fenómenos históricos, funciona como un péndulo. Entonces, cuando tú tienes épocas de la historia en donde un extremo político o un extremo ideológico tiene mucha preponderancia, suele ser que algunas décadas después, algunos años después, dependiendo de la velocidad de los cambios, el otro extremo empieza a reaccionar. Entonces, ya en los noventas, algunos autores que hablaban de globalización, interesante, ya decían que el fenómeno de la globalización iba a traer a posteriori una natural atomización y el surgimiento de nacionalismos y de proteccionismos. Porque claro, es como si tú le abrieras la puerta de tu casa a 500 personas, va a llegar un momento en que te vas a cansar, en Claro. que vas a empezar a sentirte saturado, sentirte invadido, ¿no? Sentirte colonizado, vas a sentir que ya no tienes espacio, que te están controlando y ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a botar a la gente y a cerrar las puertas. ¿Qué es lo que está Entonces, ocurriendo, no? que es el péndulo que empieza a moverse, digamos, hacia la otra dirección, que no siempre va a ser la misma que había antes, ¿no? En la historia los péndulos ya no llegan al mismo lugar nunca, ¿no? Se van moviendo de una manera distinta, pero entonces, claro, tu pregunta es muy interesante porque habla de dos fenómenos que van en paralelo y yo creo que en el Perú y en todos los países del mundo en general, ambos fenómenos, globalización y globalismo, con mayor o menor fuerza se siguen imponiendo, pero ya se empiezan a dar ciertas respuestas por parte de algunos países, poco a poco más, en donde ya empiezas a sentir objetivamente, ya no es una percepción, es evidente, el rechazo de muchos sectores populares a este globalismo, no a la globalización, sino al globalismo, ¿no? A esta injerencia internacional en tu país a través de leyes, a través de agendas ideológicas, a través de tratados internacionales. Y todo esto se ha llamado multilateralismo, ¿no? Los políticos lo defienden como el multilateralismo. ¿Qué significa multilateralismo? Donde se crean organizaciones y alianzas y tratados para todos tener soluciones compartidas, transversales, donde nos ayudamos entre varios países a solucionar problemas, supuestamente, pero en donde siempre hay un poco de truco, porque si bien la intención es buena, organizarnos para solucionar problemas transversales que nos afectan a varios países, lamentablemente detrás de eso hay grupos que quieren imponer una agenda, ¿no? Eso es un poco lo que creo yo humildemente está pasando hoy en el mundo, más en Occidente, ¿no? Que en Oriente y en Asia o Medio Oriente, ¿no? Claro. Y esos grupos entonces utilizan la tecnología para llevar a cabo esto, ¿no? Qué mejor que la tecnología que llega a todo sitio, ¿no? A todo el mundo. La usan indirectamente. El primer mecanismo es el mecanismo político. La creación de la ONU, la creación de la OMS, la creación de la OMC, la creación de la OEA, la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la creación del Pacto de San José. Toda esta creación de organismos políticos de corte global, o sea, que tratan de poner una agenda para todos. Luego, cuando se han validado, cuando se han legitimado y han sido validados por todos los países, ya empiezan a ser digamos, los agentes que imponen verdades, ¿no? Y esas verdades, obligatoriamente, por presión o por dictamen, empiezan ya a trasladarse a los medios de comunicación, a la investigación, a la academia y por lo tanto a las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, y Y además las redes sociales hoy día son mecanismos de marketing, de publicidad, de comunicación, entonces tienen que estar todas estas agendas en redes sociales promocionando sus agendas y su valor, ¿no? Porque además tienen que justificarse. Entonces la ONU y todas estas entidades tienen que justificar su trabajo y decir por qué cobran tantos impuestos y viven de eso, ¿no? claro, claro. Claro, Y, claro. y, y y las redes sociales que llegan mucho, bueno, sobre todo a gente joven, a veces no hay ese pensamiento crítico, ¿no? Y no se analiza bien el trasfondo entonces de lo que está ocurriendo.
No, no, para nada. Además, complementando tu comentario, hay dos cosas que pasan. La primera es, recuerda que las redes sociales están hechas son una droga, son adictivas, ¿no? Están hechas para que te quedes ahí y por lo tanto tienen una función no educativa, tampoco formativa, sino es simplemente activar en ti una serie de mecanismos cerebrales totalmente instintivos, primitivos, para que no pienses, sino simplemente recibas, Ujú, ¿no? Las redes sociales, TikTok, Instagram, los Reels, los Shorts de YouTube en general, están hechos para bloquear tu cerebro de pensar y simplemente convertirte en un receptor pasivo de información. ujú, Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, que además lo puedes verificar, es muy interesante. Cuando tú entras a ciertas páginas, me ha pasado algunas veces, no muchas, pero lo vi la vez pasada, creo que hasta tomé la captura de pantalla. Cuando tú entras a ciertas páginas a ver ciertos especialistas en temas, por ejemplo, de medio ambiente o derechos humanos o cosas así, las redes sociales están obligadas a ponerte un comentario abajo en donde te ponen una definición de la ONU o una definición de algún organismo. Porque fíjate, ¿ah? Porque como se han dado cuenta de que esa persona va a decir algo disidente, o sea, va a decir algo contracorriente, que va un poco fuera del establishment, ¿no? De lo que estos organismos piensan, entonces te zampan un comentario abajo para que tú no, no les creas, ¿no? O sea, están bloqueando la libre opinión, el libre debate, la actitud crítica, y te están imponiendo ya incluso formalmente textos y conceptos para que tú simplemente ya no le hagas caso a esa persona o para que sientas que te puede estar mintiendo y que en verdad la verdad te la está diciendo YouTube, ¿no? ya te condiciona, ¿no? O, claro, creo que tomé un pantallazo y te lo mando por Ya, ahí por genial, WhatsApp, genial, para verificarlo. pero entonces lo que tú dices es cierto, las redes sociales terminan siendo mecanismos de adoctrinamiento, ya ni siquiera de Claro, debate o de crítica, son espacios de adoctrinamiento, ¿no? claro. O sea, lo que Eh, vendría, Claro, herramientas que podrían hacer sentir a la gente más libre a la larga, no es que sea más libre, sino que está siendo manipulados inconscientemente, ¿no? Qué por supuesto, eso no es libertad, Ujú, definitivamente. exacto. Sí, claro, Bueno, sí, pasemos a lo que es la globalización entonces, que es lo positivo. sí. Tú como emprendedor, has visto muchas situaciones entonces donde ha habido esa transformación de la globalización, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Asumo que el hecho de que estemos tan interconectados, entonces, los profesionales tienen que tener como un estándar, como una base para que puedan encajar y poder trabajar en cualquier país o no, en cualquier región, y que el trabajo a la larga sea como un estándar, ¿no? Es muy interesante como positivo de la globalización. Lo primero es el acceso a información, ¿no? O sea, digamos, como tú decías, ¿no? Los negocios, los emprendimientos, los startups, digamos, las empresas, ¿no? Tienen acceso a buenas prácticas, a prácticas de innovación, a estándares de calidad como nunca antes, ¿no? Y la tecnología ahí pues ha significado un cambio en las reglas de juego del mercado tremendo, ¿no? O sea, tremendo, porque por ejemplo, ¿no? Hay startups ahora tecnológicos que crecen en el Perú de temas de logística, de temas de tecnología, de softwares para hacer gestión desde almacenes hasta gestión de información, data, bases de Interesante. datos, y todo eso en el sector privado sobre todo, ¿no? Ojalá que pase al sector público, pero no ha ocurrido todavía, pero en el sector privado genera una serie de eficiencias que antes era imposible tener. O sea, hace 30, 40 años las empresas peruanas para que adopten la tecnología, los sistemas operativos o los sistemas de eficiencia que utilizaban las empresas norteamericanas, europeas, tenían que gastar muchísima plata, era carísimo, o simplemente tenían que trabajar de otra manera y por lo tanto ser menos productivos, menos eficientes. Hoy día cualquier empresa en Francia, Estados Unidos, Chile o Madagascar tiene acceso a la misma tecnología por un precio muy barato. Entonces, eso permite que los negocios se vuelvan mucho más dinámicos, mucho más rápidos.
mucho más ágiles, ¿no? ¿Qué Ujú. es lo que detiene esa globalización económica tan buena, tan activa, tan dinámica? La regulación del Estado, ¿no? Los impuestos, lo que te quieren cobrar y lo que te quieren zampar de barreras burocráticas y los políticos que siempre quieren poner reglas y controlarte. Entonces los estados se convierten en esos como obstáculos y relentadores de esta globalización, pero claro, o sea, los emprendedores y los negocios hoy ya tienen miles de oportunidades para crecer mucho más rápido que antes, ¿no? Con respecto a los emprendedores o también las pymes peruanas, ¿tienen oportunidades dentro de la globalización o siempre están con una desventaja? Lo que pasa es que la data es muy cruel porque el 90% de, de las empresas peruanas, 95% en verdad, son MIPYMES, son micro pequeñas empresas, ¿ya? Pero de ese 95%, Ivette, el 83, 82% son informales. Entonces, la informalidad, que yo la entiendo mucho, porque en el Perú ser formal es muy caro, es muy difícil, es muy complicado enfrentarte a la SUNAT, a la SUNAFIL, al Estado, a las municipalidades, es un drama, es un martirio. Pero la principal culpa en la informalidad la tiene el propio Estado, digamos, ¿no? Pero esa informalidad en el Perú es tan grande, es tan fuerte, que termina efectivamente hundiendo a estas micro y pequeñas empresas en una especie de estatus precario en el cual no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a innovación, no tienen acceso a crecimiento, no pueden crecer, ¿no? Porque en la informalidad te quedas en un espacio, digamos, muy poco productivo, con bajos sueldos, con bajo capital, con baja liquidez. Entonces, eso es lo que está pasando con las MIPYMES, ¿no? Su acceso a este tipo de herramientas que te da la globalización no pasa tanto por un tema de que no estén ahí las herramientas, sino de que el sistema peruano, digamos, el sistema político, las reglas de juego, no les permiten crecer más, ¿no? Y prefieren quedarse en la informalidad a entrar en la formalidad y tener que pagar el costo de ser formales. Qué dramático, ¿no? Es complicado. Por eso es que el Estado peruano tiene que ser un Estado mucho más eficiente, más eficaz, un Estado más ligero, más fácil, ¿no? Los políticos hoy día y los funcionarios públicos lo que buscan es capturar a las empresas para extorsionarlas, para cobrarles impuestos, para supervisarlas y fiscalizarlas de manera pues arbitraria. Las municipalidades te fiscalizan, todo el mundo te fiscaliza. Y claro, cuando eres formal, ¿no? Entonces, los pocos formales que hay los persiguen y a los otros 7 u 8 de 10 que son informales los dejan pasar y los dejan abandonados. Entonces no entran en el sistema, se quedan afuera, Claro, ¿no? Pero claro, ¿quién quiere entrar en un sistema en el que te persiguen y te van a cobrar y te van a hacer gastar un montón de plata? Nadie quiere entrar, pues, ¿no? claro. Obvio, claro. Por eso se dice que en lo que es la globalización, el Estado siempre se resiste también a entrar en eso, ¿no? Por supuesto, No, es poco motivador, ¿no? Para por, incentivar su- la formalidad, ¿no? por supuesto. Yo te doy un ejemplo, como para ir terminando, perdóname, pero yo te doy un ejemplo. Aquí en el Perú, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que muchos sistemas de registro y de identidad, muchos sistemas de trámites, tasas del Estado, se han podido digitalizar. Hace tiempo. Ujú. Temas del Poder Judicial, temas de seguridad, temas de registro de empresas, emprendimientos. Hay algunas cosas que han avanzado en el Estado peruano en cuanto a digitalización, pero la mayor cantidad de cosas todavía pasan por papeles, firmas, fotocopias, notarías, ¿no? Te obligan a ir a una notaría, a firmar un papel, a poner un sello, cuando en verdad en otros países ya con un biométrico, con tu huella digital, hasta con tu mirada, con tu cara, ya podrías identificarte y simplemente garantizar que eres tú, ¿no? Entonces, Claro, hasta que el Estado peruano, como tú bien dices, no se deje digitalizar, porque la digitalización es el gran hacker, digamos, de la burocracia, ¿no? Tú cuando digitalizas algo, cuando lo vuelves virtual, digital, cuando utilizas sistemas digitales, hackeas la burocracia, hackeas a los políticos, hackeas al funcionario que te quieres obstaculizar, porque la tecnología lo facilita todo, lo agiliza todo, lo convierte en un proceso autónomo en el cual
hay ciertos parámetros, todo queda registrado, todo queda grabado, no puede haber corrupción, no puedes cambiar algo, no puedes coimear, no puedes extorsionar. Ujú. Mientras todo siga siendo manual, firmado con papelitos, con fotocopias, con sellitos, mientras los burócratas se sigan esperando en una ventanilla y pongan en una pila, en un cerro tu expediente, la burocracia siempre va a ser un obstáculo para esa agilidad, para ese dinamismo de los negocios, ¿no? Claro, claro, Claro. tienes mucha razón. Bueno, en serio que me encantaría conversar más, pero sé que estás con la hora. Gracias. Gracias y Muchas perdóname por el gracias. movimiento y por todos los cambios de lugar, pero No te preocupes, no entiendo. Más bien queda pendiente otra conversación. Muchas gracias, dale, Ivette. querido José Ignacio. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias por tu Pronto. invitación. Que te vaya muy Y bien. gracias Gracias. por todo. Chao, chao. Chao. Gracias. Bueno, amigos, esto fue una conversación un tanto informal con José Ignacio Beteta, pero que nos ha dado luces de qué es la globalización, qué es el globalismo y cómo impacta en nuestro país y todo lo que nos falta aún por hacer para poder llegar a tener un buen estándar y estar a la par con otros países del mundo globalizado. Hasta pronto, les espero en una próxima edición. Este es un trabajo hecho por Matthew Sánchez y quien habla, Ivette Faché. Hasta pronto. Abre la mente y cruza los mares, conexiones globales.